No sé si es correcto. A ver, otra vez, no escuché. Ah, sí, perdón. Que había encontrado también la biopsia de perforación y la biopsia de raspado, pero no sé si son técnicas como tal o... No, sí son tipos de biopsia, ajá, son Ok, técnicas, ajá. ¿Y luego en qué consistía? sí. Bueno, principalmente la biopsia de perforación era como la extracción de un cilindro de tejido, pues, por así decirlo. Y pues se tiene que proporcionar anestesia local en este caso. Y bueno, este puede cortar capas como de la dermis, de la epidermis y otras superficies. Y por ejemplo, de la biopsia de raspado, esto es como más superficial, por así decirlo. Bueno, es al menos en lo que leí. Y se recomienda para sospecha de melanomas de la piel. Ok, bien, a ver. Entonces, tenemos diferentes tipos de biopsia. Si ustedes investigaron, doctores, debió aparecerles, habitualmente no les aparece así, incisional, excisional y BAF, ¿ok? Les aparece por nombre de cada biopsia, como aparece en el segundo, en los corchetes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me doy cuenta si alguien está diciendo mentiras, porque no les aparece así. Entonces, ok, debieron haber encontrado ustedes muchísimas biopsias, más de las que yo les tengo aquí anotadas. A lo que yo quiero llegar, doctores, a lo que yo quería llegar con que me dieran ustedes lo que habían investigado, doctores, era que todas ellas, al final de cuentas, se van a poder clasificar dentro de estas tres, ¿de acuerdo? En biopsia incisional, biopsia excisional y la BAF. BAF significa biopsia por aspiración con aguja fina, ¿de acuerdo? Y efectivamente ahora se utiliza una jeringa. ¿Y qué es lo que vamos a obtener con esa? Células y líquido, doctores. Entonces, obviamente, hay órganos en que no se va a poder hacer BAF, doctores. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dentro de las biopsias, una biopsia incisional, ¿qué significa biopsia incisional, Irma Ávila? Sí, doctora, es la que nada más extrae un pedazo de la lesión. Ok, solo obtenemos un fragmento de la lesión. Y entonces, dentro de las biopsias incisionales, doctores, tenemos como ejemplos estas. La biopsia por sacabocado, es decir, la mencionó alguna de las compañeras, si tengo una lesión, lo que yo voy a ir a hacer es a quitar solamente un fragmento de esa lesión. Entonces, eso es una biopsia incisional porque estoy quitando solo un fragmento. La biopsia por rasurado, doctores, como su nombre lo dice, rasurar, es como lo que hacemos o lo que hacen todos los días, ¿no? Si se rasuran la cara, las piernas, alguna parte del cuerpo, lo que van a hacer es quitar el vello nada más a partir de la epidermis, sobre la epidermis. Todo lo que salga aquí arriba lo pueden quitar, lo que esté debajo de esto no lo quitan. Entonces, el rasurado o el raspado, que también mencionaba su compañero Brandon, ¿sí? Significa que solamente se van a llevar la lesión por acá encima, ¿ok? Y entonces quitaron la parte de encima, pero la parte de abajo no. Si quitaron solamente una parte, es una biopsia incisional. La biopsia por Trucut, pudieron haberla encontrado como con aguja gruesa o con trocar o guiada por imagen, biopsia con aguja guiada por imagen. Todos ellos se llama Trucut a la pistola que se utiliza, doctores, ¿ok? A ese se le llama Trucut. Y lo que van a hacer es ir a quitar cilindritos, ¿sí? Se quitan así como si fueran unos churritos muy finitos de la lesión, solamente están quitando fragmentos, entonces es una biopsia incisional. La biopsia de médula ósea, doctores, esa es muy utilizada en hematología. Y la biopsia de médula ósea van a ir a quitar porción de hueso medular y entonces tenemos hueso medular en todos los huesos, ¿ok? Sí, todos los huesos tienen médula.
Pero si ustedes toman una biopsia de médula, solamente toman un pedacito, doctores. Entonces es una biopsia incisional. Las biopsias endoscópicas. En las biopsias endoscópicas, doctores, ustedes entran y quitan igualmente solamente una porción de la lesión, doctores. ¿Ok? Entonces, las biopsias por endoscopía terminan siendo biopsias incisionales. Y las biopsias por estereotaxia, doctores, también es un tipo de biopsia incisional. Ojo, la biopsia por estereotaxia es un estudio especial y ya sea que puedan llevarse toda la lesión y se convierta en una biopsia excisional o se lleven solamente un fragmento y sea solamente una biopsia incisional, todo va a depender del tamaño del contenedor que tengan disponible en su pistola, ¿de acuerdo? Entonces, la biopsia por estereotaxia puede ser una biopsia incisional, que solo quiten un fragmento, o excisional, que quiten la lesión completa, ¿de acuerdo? Y entonces la definición de biopsia excisional, doctores, es que quitamos toda una lesión dejando márgenes libres, es decir, tejido que no tenga lesión o neoplasia. Eso es una biopsia excisional. Quitamos toda la lesión. Ejemplos de biopsias incisionales, doctores. Aquí esta es la biopsia por sacabocado. La biopsia por sacabocado, doctores, es una biopsia que las dermatólogas o los dermatólogos, las unidades de dermatología utilizan muchísimo. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil de realizar, se puede realizar en un consultorio, doctores, pero la ventaja que tiene, doctores, es que con un solo fragmento, con una sola porción, es posible que nosotros al microscopio veamos epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, doctores. Entonces, para lesiones dermatológicas, la biopsia por sacabocado es de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque podemos revisar en un fragmento pequeño las 3 capas de la piel. ¿De acuerdo? Entonces, la biopsia por sacabocado, doctores, es eso, quitamos solamente una porción, un bocado, por así decirlo. Y para poderla realizar necesitan el sacabocado, ¿ok? Esta es la camisa del sacabocado y esta es realmente la unidad de corte, doctores, ¿ok? Esta es la camisa y esta es la unidad de corte. Esta punta, que se ve mucho más angulada, es la parte que corta, doctores. Y se activa como si fueran las plumas que presionamos, doctores, que para que salga la punta apretamos y sale la punta, ¿no? ¿Sí? Hagan de cuenta que es esta pluma y entonces si yo acciono aquí, entonces va a salir la punta. Lo mismo sucede con el sacabocado. Ustedes fijan la zona donde tiene la lesión y entonces empuñan la camisa y presionan y va a salir la unidad de corte, doctores. Corta y corta todo alrededor. Normalmente los sacabocados son muy redonditos, doctores. Son redonditos y pueden ir, el más pequeño que yo he visto es de 3 milímetros y el más grande que he recibido es de 1 centímetro, ¿ok? Entonces sacamos como es como un pastelito redondito. Y lo único que les va a cortar es todo alrededor, como si fuera el cilindro, solo corta el cilindro. Y la base del cilindro, doctores, que corresponde a esta porción, no se desprende con el sacabocado. Tienen que ir ustedes, y ya sea con un bisturí, con una tijera, con lo que ustedes utilicen para cortar, van a desprender de la base del tejido celular subcutáneo y entonces ya van a extraer la muestra completa. ¿Ok? La biopsia por rasurado también es otra biopsia que se utiliza mucho en dermatología, pero les decía yo, la desventaja que tiene la biopsia por rasurado es que solamente vemos la superficie de la lesión, no vemos la profundidad. La otra biopsia incisional, doctores, es la biopsia por trucut, ¿ok? O con aguja gruesa. La pueden haber encontrado biopsia con aguja gruesa,
biopsia por Trucut, biopsia por aguja guiada con imagen, ¿ok? Entonces, todos son los nombres que se le pueden dar. Cuando se le llama guiada por imagen, se utiliza este tipo de aguja, una aguja gruesa, doctores, y la variante que tiene es que para que podamos tomar la biopsia, se utiliza un ultrasonido o una tomografía para poder llegar al órgano que necesitamos tomar la muestra. Normalmente, las biopsias por Trucut o con aguja gruesa, doctores, su indicación es que tengamos lesiones palpables. ¿Qué significa eso? Que yo pueda llegar y agarrar perfectamente la lesión y tomar la muestra. Funciona así, igual, hacemos un disparo y entra la aguja y corta, doctores. Luego, entonces, si yo no palpo la lesión, si yo no puedo mantener la lesión en mi mano, no voy a poder tomar la muestra, ¿sí? Cuando las lesiones son superficiales. Cuando las lesiones son profundas y están bien delimitadas, es cuando se hace la variante guiada por imagen, doctores, en lesiones profundas, ¿ok? Entonces, en la biopsia por Trucut, doctores, o con aguja gruesa, se obtiene tejido, no líquido, doctores, es tejido, ¿de acuerdo? Para que se pueda realizar una biopsia por Trucut, doctores, se utiliza esta parte, corresponde a la pistola. Y si ustedes se fijan, es para los dedos, los orificios, y este es el botón para activar, ¿de acuerdo? Tiene una camisa, doctores, la pistola tiene la camisa, y lo que es desechable, ¿sí? Se supone que las pistolas también son desechables, pero a veces las utilizan en varias ocasiones porque no las introducen en el cuerpo del paciente, la pistola, ni la camisa, doctores. Lo que realmente se introduce al cuerpo del paciente es la aguja, ¿ok? Entonces, y cuando ustedes compran la aguja viene con una camisa. Entonces, lo que es desechable es la camisa y la aguja, y la pistola la pueden utilizar varias veces. Depende de cuánto la cuiden, ¿ok? Entonces, lo que hace es que la camisa, doctores, es como si fuera, supongamos que es la pluma, y la camisa es la parte transparente, y la aguja va a ser la porción de la tinta, doctores. La aguja, la característica que tiene, doctores, es que tiene una parte que se le llama recámara, como si fuera en las pistolas, doctores. Si alguno de ustedes sabe de armas, la parte de arriba de la pistola, donde queda la bala esperando a que hagan el disparo y salga, se llama recámara. Entonces, la aguja de corte, doctores, la aguja gruesa o la aguja de corte, tiene esta parte que es un hueco, doctores. Si ustedes han visto las jeringas normales con las que aplican medicamento, realmente, y creo que eso lo ven hasta que llevan cirugía, lo que hace el bisel de la aguja no corta, realmente lo que hace es separar el tejido, no va a cortar. Si ustedes agarran una aguja y intentan cortar así con el bisel, no encajándolo, sino realizando corte continuo, ¿sí? En longitudinal, no van a cortar, porque su intención de ese bisel no es cortar, más bien separar tejidos, y por eso lo tienen que introducir. Y el bisel, la indicación es que vaya hacia arriba, este ángulo tiene que ir hacia arriba, ¿ok? Para que realice corte. Lo mismo sucede con las agujas gruesas o las agujas de corte. El bisel no corta, el bisel separa tejidos. El corte está en esta porción, doctores, en la recámara. Cuando ustedes fijan, este circulito naranja se supone que es la lesión, que sí está bien delimitada y que ustedes podrían entrar y tocarla con la mano, fijarla mientras realizan el disparo. Entonces va a entrar el bisel y no va a cortar, solo va a separar el tejido. Y lo que va a cortar, doctores, es el regreso de esta parte. Entró completo y si se fijan, el tejido sigue completito, la lesión sigue completita. Cuando quitan el mecanismo de activación, ¿sí? Entró el bisel,
y cuando ustedes sueltan, se va a regresar la punta y al regresar es cuando va a cortar. Y en este espacio hueco que tenemos, se van a ir los fragmentos de tejido, ¿ok? Entonces, por eso es que deben de ser lesiones palpables para que puedan ustedes fijarlas y realizar los disparos en diferentes áreas de la lesión. Entonces, la indicación es que sean lesiones palpables. Y entonces lo que se obtiene en ese tipo de muestras son esos cilindros, que eso realmente es un corte a mucho aumento, doctores. Pero realmente como nosotros recibimos los cilindros de esos, son estos cilindros de aquí. Ok, vean, se ven ahí unos hilitos morados, estos de acá, estos hilitos morados. Esos son los trucuts, doctores. Allí, por ejemplo, en cada área, por ejemplo, en este pedacito, en este pedazo, van 2 trucuts, ¿de acuerdo? 1, 2, ¿ok? Entonces, esos son los trucuts, ¿de acuerdo? Ahí están muy grandototes, pero en realidad son pequeños. Ok. La otra biopsia es la biopsia por estereotaxia, que les decía que dependiendo si quitamos toda la lesión puede ser excisional, si quitamos solamente una porción es una biopsia incisional. Y todo, les decía yo, depende del contenedor con el que se realice. La biopsia excisional, doctores, es un tipo de biopsia que es mucho más cara. ¿Por qué? Porque para poder realizarla necesitamos un aparato especial. La biopsia por estereotaxia también pudieron haberla encontrado como succión, aspiración, así dice. ¿Por qué? O al alto vacío, dice. Porque realmente primero necesitan una cama especial o una mesa especial. Anteriormente solamente eran camas, ahora ya son mesas. La paciente o los pacientes pueden estar sentados y se puede realizar la biopsia por estereotaxia. Entonces, tiene un tomógrafo incluido, la mesa o la cama, y a ese tomógrafo está conectada la pistola de alto vacío. Y entonces lo que hacen es que identifican la lesión con el tomógrafo y ya una vez identificada la lesión, lo que hacen es que hacen el disparo con la aguja y lo que va a hacer es que crea vacío y succiona la parte donde estamos viendo la lesión o donde el radiólogo intervencionista ve la lesión. Y entonces por succión va a jalar todo el tejido y la va a depositar en este contenedor que es un cilindro, doctores, como si fuera de mallita, y ahí es donde vamos a tener todos los fragmentos de tejido. De hecho, así es como nos lo mandan los radiólogos, doctores. El tejido nos lo mandan ya sea en esa canastilla de plástico, es un cilindro, pues yo creo que como de ese tamaño, como de unos 4 centímetros por 1 centímetro de grosor, y dentro viene el tejido así, que es el tejido adiposo como el que ven ustedes acá. Dentro viene el tejido, o bien ellos pueden sacarlo del contenedor y colocárnoslo sobre portaobjetos y ya nosotros lo vamos a incluir de la manera correcta. La indicación de las biopsias por estereotaxia, doctores, es que sean lesiones no palpables, ¿ok? Que ustedes no las puedan sostener o contener en la mano. Casi siempre se utiliza para lesiones de mama que solamente se ven en el estudio mastográfico, se ven calcificaciones o microcalcificaciones, ¿ok? Las microcalcificaciones no hacen lesiones, no hacen bola, doctores, pues para acabar pronto. Y entonces la paciente no se palpa nada en la mama está normal al tacto, pero cuando le hacen la mastografía, en la mastografía se ven depósitos pequeños de calcio. Y es la indicación de las biopsias por estereotaxia, doctores, que las lesiones sean no palpables. Y entonces la biopsia excisional ya dijimos que es aquella donde se quita toda la lesión y dejando márgenes libres de lesión, ¿ok? O bordes libres. Y entonces en esta imagen lo que ustedes ven es un lunar, doctores, o un nevo se llaman.
¿sí? Y vean, la lesión está café y quitaron un uso de piel, ¿ok? Quitaron todo el uso de piel que no tiene lesión. Y si nosotros lo viéramos en un corte transversal, veríamos que la lesión está aquí y quitaron bordes libres de lesión laterales y profundo. Y el último tipo de biopsia, doctores, anteriormente se le llamaba BAF con B de burro. También pueden haber encontrado que decía PAF con P de papá, que es punción, aspiración con aguja fina, o así BAF, como todo mundo lo conoce, es biopsia por aspiración con aguja fina. Anteriormente se le llamaba así porque sí había una aguja especial, doctores, era una jeringa y la aguja era larga y muy delgadita. Y entonces por eso era aguja fina. Actualmente, doctores, ya no se necesita que sea una aguja especial. Puede ser una jeringa, sí, puede ser una jeringa de la que tengan ustedes en el consultorio. Habitualmente la jeringa tiene que ser de 5 mililitros si es que están muy pobres, o usualmente utilizan de 10 o de 20 mililitros porque no saben cuánta cantidad de líquido puedan obtener. Y la única condición, doctores, es que utilicen agujas gruesas, como son la aguja de color verde, para que las ubiquen. Ya ven ustedes que las agujas tienen colores. De las más gruesas son la verde y la amarilla, doctores, ¿ok? Entonces, el único requisito es que sean de ese color. ¿Por qué? Porque cuando aspiramos, en el caso de que sea sangre, si es una aguja delgada, se coagula y ya no les va a permitir aspirar. Si es una aguja gruesa, no se va a tapar aunque se coagule y entonces les va a permitir hacer aspiración de todo el tejido. ¿En qué órganos se utilizan las biopsias por aspiración con aguja fina, doctores? En órganos superficiales. Por ejemplo, actualmente es muy utilizada y es casi el único lugar donde se utiliza tiroides, doctores, y anteriormente se utilizó muchísimo en mama. ¿Por qué? Porque la mama es un órgano que está a la mano, doctores, entonces lo podían aspirar. Actualmente se prefiere no hacer biopsia por aspiración con aguja fina de la mama. ¿Por qué? Porque no es útil para hacerle estudios de apoyo diagnóstico. Entonces, para mama, lo que se prefiere actualmente hacer son las biopsias por Trucut, porque como obtenemos fragmentos de tejido, doctores, en este tejido nosotros podemos hacerle pruebas de inmunohistoquímica que se utilizan para el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? Yo, doctora, tengo una duda. Sí, Oscar. Por ejemplo, ¿qué tipo de biopsia sería recomendable para obtener una muestra de un tumor cerebral? Ok, para los tumores cerebrales no se realizan biopsias, se realizan cirugías y también se llaman biopsias por estereotaxia, pero allí no utilizan aspiración, no utilizan alto vacío, sino más bien se le llama por estereotaxia porque tienen que realizarla con unas lentes especiales y con unas agujas que van a entrar a tomar las muestras del tejido, ¿ok? Pero requieren las biopsias cerebrales, ¿sí? Los tejidos cerebrales requieren realmente entrar a una cirugía y no necesariamente, o sea, tienes que abrir completamente, pero sí tienes que hacer un drépano, es decir, un hoyo, para que a través de allí puedas introducir la aguja y tomar la muestra de tejido. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Sí. Entonces, ¿ya serían transoperatorias? De neuro sí hacemos, bueno, aquí en los hospitales que estoy, creo que, por ejemplo, en el IMSS he recibido en los años que tengo ahí, máximo 3 transoperatorios de neurocirugía. En el hospital donde me formé como patóloga, sí, era el pan nuestro, o sea, recibíamos por lo menos al día 4 transoperatorios de neurocirugía. O sea, ¿por qué? Porque lo que hacían es que precisamente dependiendo del tipo de tumor que les dijéramos, ellos decían, bueno, este tumor responde a radioterapia, entonces ya no le quitamos y se va a quitar, o
¿sabes qué? No, este tumor tenemos que quitarlo completo y después mandarlo a radio, ¿ok? Entonces, allá sí nos mandaban transoperatorios de neurocirugía, ¿sí? Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, ¿qué tipo de biopsia se le podría hacer a un óbito fetal? A un óbito fetal, normalmente si quieres algo le haces necropsia. A los óbitos se les hace necropsia, cuando lo autoriza el familiar, obviamente. Sí, y por ejemplo, ¿en qué casos se puede requerir como tal una biopsia para el óbito fetal? ¿Para los óbitos? Sí, Ok, cuando tienen malformaciones fetales y que no saben cuál es la causa que los origina, o bien en aquellas pacientes que han tenido múltiples abortos u óbitos y que no tienen alguna causa aparente por la que hayan sucedido. ¿Por qué? Porque puede ser todas las muertes fetales y los abortos pueden deberse a una alteración genética que está induciendo la muerte fetal. ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Pues si ya no hay más preguntas, doctores, entonces terminamos la clase. Nos vemos, creo que el lunes, ¿no, Pablo? Así es, doctora. Ok. El lunes, entonces, van a estudiar... A ver... Van a estudiar citología exfoliativa. Van a hacer mucho énfasis en la citología cérvico-vaginal, doctores. Citología exfoliativa. Estudian la citología cérvico-vaginal. Y van a estudiar la norma de los laboratorios de anatomía patológica. ¿De acuerdo? ¿Me puede repetir la norma, de favor? Es la norma para el funcionamiento de los laboratorios de anatomía patológica. Ustedes van a investigar qué número es y todo para que la lean. Está súper cortita. Ok. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Ya no hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? Ok, doctores. Que pasen buena noche y buen fin de semana. Hasta luego, doctores. Gracias, doctor. Hasta luego, doctora. Gracias. Igualmente, gracias. Igualmente.